Y bueno, hay que analizar esto que sucede, este recorte ya oficial del gobierno federal, y agradezco la presencia en el estudio de Pedro Tello. Tocayo. Pedro, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, ya es oficial el recorte, es un recorte interesante. Vamos, no son 30 centavos, es un recorte importante. Y hablar un poquito, Pedro, sobre qué significa, qué efectos tiene la baja del petróleo sobre la estimación que se tenía en el presupuesto de egresos de la Federación, la que se tiene ahora, en dónde quedó el seguro anunciado por la Presidencia de la República y qué afectaciones puede llegar a tener en el crecimiento, también estimado hasta en 3.4%, que se ve muy difícil, ¿no? Fíjate, Pedro, que frente a la emergencia económica que enfrenta la actividad productiva mexicana, pero sobre todo las finanzas gubernamentales, el gobierno tenía dos escenarios posibles, en mi opinión. Uno, mantener sin cambios el gasto público previsto para este 2015 y proceder al recorte necesario en el gasto gubernamental a partir del 2016, a sabiendas de que la magnitud del recorte para el próximo año iba a ser tal, repito, iba a ser tal, que iba literalmente a lanzar en picada a la actividad económica mexicana. Ajá. O el escenario número 2, asumir desde ahora que la magnitud del problema era tal que lo más prudente era repartir el impacto que sobre la economía mexicana va a tener en 2 años, 2015 y 2016, en lugar de concentrarlo solo para el año próximo. Oye, Tocayo, entonces de preventivo tiene nada. O sea, no es un recorte preventivo, es un recorte que va a impedir que esto se vaya, el país se vaya de picada más en el 2016. Por supuesto que sí. Ahora, porque el gobierno, capacidad de apalancamiento hay, si mal no recuerdo, acaba el Fondo Monetario Internacional de confirmar una línea de crédito importante para nuestro país. Por 73 mil millones de dólares, que se suman a los 190 mil millones de dólares que prevalecen en reservas internacionales y que dan a México, digamos, una cantidad de recursos suficiente para hacer frente a alguna contingencia económica. Sí, sí. Pero, y esta es quizás la cuestión más relevante, Pedro, que vale la pena señalar a nuestro auditorio, el hecho de que se anuncie un recorte de 124 mil millones de pesos en el mes de enero, cuando arranca el año, significa que estamos frente al recorte presupuestal más elevado de los últimos 15 años en nuestro país para las finanzas públicas. Esta es la primera cuestión que vale la pena señalar. Y no obstante que nos digan que la mayor parte de este recorte le va a pegar al gasto corriente y no al gasto de inversión, valdría la pena recordar a quienes siguen este espacio que para Pemex tener que recortar 62 mil millones de pesos del presupuesto que iban a ejercer en este año, más 10 mil millones de pesos para Comisión Federal de Electricidad, es un golpe a la línea de flotación de las dos empresas que son de las más importantes compradoras de bienes y servicios en el territorio nacional para todo un año. De modo que piensa nada más, Pedro, la cantidad de presupuestos o de programas de inversión que se van a cancelar en Pemex y en CFE. Pues de entrada a las refinerías, todas. Y la cantidad de proveedores que de manera directa y los proveedores indirectos van a resultar afectados por un recorte de esta naturaleza. Nada más parar tantito ahí, Tocayo. El año pasado, el gobierno federal saneó a Petróleos Mexicanos. Antes de que acabara el año, el gobierno federal le metió la mano a Petróleos Mexicanos con 150 mil millones de pesos para poder acabar el año el gobierno federal. Así es. Y le metió la mano a la caja chica de Pemex y dijo, ¿sabes qué? Necesito lana, pum. Y ahorita de regreso, no solo no le va a pagar el dinero que le tomó en diciembre, le va a recortar 15 mil millones, ¿no? Un poquito a más, Pemex ¿no? le va a recortar eran 62 mil millones. O sea, no solo no le va a pagar, le va a quitar 62 mil millones, que le va a impedir a esta empresa, ya no paraestatal, expandirse y poder competir con la reforma energética que pretende competir Petróleos Mexicanos con empresas internacionales que sí tienen dinero. Así es. Entonces vamos a entrar a una reforma energética cojos. Con una empresa petrolera mexicana debilitada en lo que a sus capacidades para invertir se refiere, en lo que al margen de maniobra para operar y adquirir bienes y servicios también, y en sus posibilidades, Pedro, y esta es la otra parte de la historia,
para desarrollar proveeduría nacional, empresas mexicanas que se vean beneficiadas con las inversiones de Pemex. Ahora, Comisión Federal de Electricidad, que es la otra gran apuesta de la reforma energética. La Comisión Federal de Electricidad tiene tecnología de hace 70 años. Tenemos plantas de producción energética que trabajan a un 20%, no porque no puedan producir más, porque no tenemos dinero para que produzcan más. Y recibe un recorte de 15,000. 10,000 millones. 10,000 millones que venían a modernizar la infraestructura. Entramos a una reforma energética cojos. Con un asunto que es bastante paradójico. Hicimos una reforma energética para la modernización de Pemex y CFE, y en el primer año de ejecución de esa reforma energética dejamos a Pemex y a CFE con menos recursos en caja para emprender su propia modernización. Ahora, el nuevo aeropuerto, que es el proyecto de gran infraestructura, el que se va a cacarear, y no solo se va a cacarear, el que no va a producir, o sea, están aventando billetes donde suenan, pero donde no producen, porque si esos billetes se los avientas a Petróleos Mexicanos, si esos billetes se los avientas a la Comisión Federal de Electricidad, van a producir, van a redituar. Si se los avientas al aeropuerto, no van a redituar. Si tú agarras y amplías el aeropuerto y le pones 2 pistas más, pues por lo menos lo echas a andar otros 6, 7 años. Si sacas a la aviación gubernamental a Los Pinos y lo mandas a Toluca, vas a poder tú, arreglar un poquito el problema. ¿Cómo ves esto? Mira, yo creo que a la hora de definir qué proyectos de inversión valía la pena mantener, yo pondría en tela de juicio la relevancia del aeropuerto, del nuevo aeropuerto en este momento. Yo habría dejado los recursos para Pemex y para CFE, pensando que en este momento hay más de 18,000 empresas micro, pequeñas y medianas que dependen de las ventas al sector público. Si lo que tratamos es de evitar que la economía caiga y si tratamos de mantener en operación a la planta productiva nacional, bueno, pues pensemos en estas más de 18,000 empresas que son hoy proveedoras. Démosle demanda de bienes y servicios públicos, convertámoslas en proveedores confiables y competitivos y no estemos pensando en proyectos que van a beneficiar, sí, a la larga la infraestructura de este país, pero que en el corto plazo van a echar a andar la actividad de grandes empresas constructoras, no de la gran masa de empresas mexicanas que necesitan espacio, mercado y oportunidades para crecer, para conservar el empleo, Pedro. De eso estamos hablando, de empleo. Hay algunos otros sectores, Pedro, perdóname, yo sé que se va a alargar un poquito esto, pero es muy importante tocar el tema. ¿Hay algún otro sector que no esté siendo tomado en cuenta que pueda sufrir? Evidentemente, seguridad social no lo puedes tocar, apoyos al campo no lo puedes tocar, pero pues no te vayas más lejos. ¿Cuánto dinero se ven prestaciones a políticos de clase media y alta? Fíjate, Pedro, yo diría una cosa. Si en este país los legisladores, de diputados y de senadores entendieran la magnitud de lo que estamos viviendo y la necesidad de solidarizarse, el día de mañana estarían saliendo a anunciar un recorte en el presupuesto que van a ejercer en 2015. No sé si lo vayan a hacer, me parecería razonable que lo hicieran. Me parecería también razonable, Pedro, que el Poder Judicial de este país saliera el día de mañana a decir y a asumir también un recorte en el presupuesto que va a ejercer en este 2015. Y me parecería razonable también, Pedro, que los partidos políticos entiendan que un proceso electoral se gana con propuestas, no con spots televisivos y de radio. Claro. Y que en consecuencia habría que hacer una aportación reduciendo parte del recurso que se va a destinar a estos propósitos para convencer a la gente con propuestas, y entonces hacemos que el esfuerzo de ajuste presupuestal de este país sea compartido por todos y no se concentre solamente en el Poder Ejecutivo Federal y por extensión en las empresas que directamente son proveedoras del Poder Ejecutivo Federal de este país. Porque eso es lo que va a ocurrir. Qué bonito sería poder decir, nos equivocamos a nos estamos previniendo. Temo que la realidad terminó por imponerse a los buenos deseos y a los discursos bien intencionados que escuchamos en las primeras semanas de este 2015, y hoy enfrentamos la realidad de una economía que sigue siendo endeble y que va a padecer un problema serio en el 2015 y seguramente en el 16 también. En el 16, es que se ven los próximos 2 años, claro. No se ven bonitos. El crecimiento de este año pasado, todavía no han dado los reportes oficiales, pero... alrededor del 2.1%. ¿Te gusta? Es lo que estaba yo pensando, que hayamos llegado al 2%.
Y 2015 será un crecimiento, será un año con un crecimiento, si bien nos va, yo diría del 2.9%. Y Agustín Cárcel acaba de salir a decir que va a arreciar la volatilidad. Claro. Entonces es piso mojado y lluvia. Turbulencia. Te agradezco mucho, Pedro Tello, tocayo. Siempre Muchas gracias, es un Pedro. placer hablar contigo. Es un gusto. Vamos a una pausa.